En Colombia, la propuesta del presidente Gustavo Petro de llamar a una constituyente en el país ha generado revuelo. Y es que el mandatario dijo que si las reformas de pensiones y salud no eran aprobadas, podría convocar a una asamblea nacional. Desde anoche, cuando hizo el comentario en plaza pública en Cali, han llegado reacciones desde todos los frentes. Este es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. La que termina ha sido una semana compleja para algunas de las premisas del presidente Gustavo Petro, desde la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el cambio de nombre de la Fuerza Aérea Colombiana, el rechazo de este mismo tribunal a los argumentos de Minmina sobre la nulidad del fallo de regalías, pasando por el fallo del Consejo de Estado que anula la designación de Andrés Hernández como cónsul de México, hasta el virtual archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, resumieron lo que sería una semana para el olvido del presidente, por lo menos en lo que tiene que ver con las decisiones de las instituciones. Sin embargo, antes de que finalizara, el mandatario quiso dejar sobre la mesa una carta para que esta, en cambio, fuera una semana inolvidable. Esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Una propuesta que sorprendió a muchos, no solo por la naturaleza y complejidad de una iniciativa de este tipo, sino porque fue él mismo quien hasta con placas en mármol había prometido no hacerla. Constituyente o una reforma constitucional para volver al tema de la reelección. Nosotros no necesitamos cambiar la Constitución para cambiar el país. Con la Constitución del 91 se puede cambiar el país. ¿En su gobierno usted llamaría a un proceso constituyente? Eso no está escrito en mi programa. Ni jamás podrán encontrar en ninguno de mis debates lo que se ha publicado en entrevistas, etcétera, que yo haya afirmado eso. Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Con estas declaraciones, el presidente, además de impulsar reformar las instituciones, abrió así la puerta al debate sobre revivir la opción de la reelección en el país a través de la constituyente. Nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del gobierno. Es una caja de Pandora que muchos de nosotros, incluido yo, no estamos dispuestos a abrir. El gobierno tiene que entender que no tiene las mayorías y que tiene que pasar las reformas a un 30, 40% y las tiene que negociar. Entonces la salida no es ni la violencia ni la desesperanza. La salida es cambiar las instituciones. Hoy se le cayó la máscara al presidente Gustavo Petro. Yo desde hace meses lo venía advirtiendo. Ni constituyente ni destrucción. Colombia tiene que avanzar por un sendero tranquilo, que nos permita saber qué es lo que va a pasar. Ahora bien, una vez entendido el contexto de la propuesta, comienzan a aparecer las preguntas en torno a la misma. Las principales son: ¿es posible una constituyente y qué se necesitaría para eso? Oscar Ramírez, de nuestra cadena aliada en Colombia, consultó a los expertos sobre esta polémica propuesta. Con el anuncio del mandatario Gustavo Petro de convocar a una constituyente se vislumbra un camino largo y complejo. Es un proceso complejo que no creo que estén dadas las circunstancias políticas para que, de acuerdo con las exigencias de la Constitución, lo pueda hacer las iniciativas políticas actuales. Un camino en el que el presidente necesitará tres pilares fundamentales: el del pueblo, el del Congreso y el de la Corte Constitucional. La Constitución prevé tres caminos para reformarse. Una mediante el Congreso con la expedición de actos legislativos, que es un trámite legislativo de doble vuelta. Otra mediante el referendo constitucional, donde debe participar al menos el 25% del censo electoral, y una tercera vía que aún no se ha explorado en Colombia a partir de la Constitución del 91, que es una asamblea constituyente regulada, en donde se requiere una ley de convocatoria, donde se fije el número de personas que componen la asamblea y los temas de los cuales se debe ocupar.
Para Óscar Ortiz, promotor de la séptima papeleta, movimiento que dio origen a la constituyente del 91, no es el momento de una nueva constitución. No es necesaria ni conveniente una Asamblea Nacional Constituyente, y menos para evitar las investigaciones por irregularidades de una campaña presidencial o por las ilegalidades en ejercicio de un gobierno. Humberto de la Calle, quien representó al gobierno en 1991 ante la Asamblea Nacional Constituyente, reaccionó a la iniciativa del presidente, a la que calificó como argumento débil, pero se mostró dispuesto a dar el debate. Para aprobar una constituyente se requiere ley y 2 convocatorias al pueblo. El camino indicaría que los 2 años que faltan estarían dirigidos a no gobernar con eficiencia y serenidad, sino a preparar desde ahora el escenario del 2026. En todo caso, es en el Congreso donde se resolverá esta iniciativa y ahí estaremos dispuestos a debatirla con espíritu nacional. Otro político que integró la Asamblea Nacional Constituyente del 91 es Antonio Navarro, quien además compartió ideas con el presidente Petro como militante del M-19. No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. Para convocar a una constituyente y llevar a cabo la modificación constitucional, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que convoque a elecciones en las que los ciudadanos decidan sobre la pertinencia de establecer dicha asamblea. Una de las reacciones fue la del expresidente de Colombia, Iván Duque. A través de su cuenta de X advirtió que la medida planteada por Petro se trata de una amenaza a la democracia. Existe una amenaza a la democracia colombiana, represión e intimidación a las empresas, amenazas contra las instituciones y ahora el deseo de imponer un modelo fracasado mediante una constituyente debido a que el Congreso, en ejercicio de sus funciones, no ha avalado la destrucción de la salud, las pensiones y el empleo. La comunidad internacional debe estar vigilante y las instituciones mostrar su solidez. Bueno, ante las afirmaciones del expresidente, Gustavo Petro compartió nuevamente el mensaje y ofreció una réplica a Duque. Puso los reflectores sobre lo que denominó fracasos, según dijo, del periodo de gobierno del exmandatario comprendido entre 2018 y 2022. El modelo de sacarle los ojos a los jóvenes con gases y meterlos a la cárcel por miles es el que fracasó, mi amigo. Se quedaron amando la sangre. El modelo que proponemos es amar la vida. Ese no va a fracasar. Por su parte, Leopoldo López, dirigente opositor de Venezuela, advirtió a los colombianos sobre los riesgos de una constituyente tras la más reciente propuesta del presidente Petro. A través de un video publicado en sus redes sociales, López aseguró que hace 25 años la constituyente que promovió Hugo Chávez fue el principio de la destrucción de la democracia y de la economía. Nosotros como venezolanos, cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos cuándo comenzó el desastre, cuál fue el momento en el que se comenzó a destruir Venezuela, sin duda alguna fue la Asamblea Constituyente promovida por Hugo Chávez en 1999. Hubo muchas promesas, que la constituyente y una nueva constitución iba a solucionar la economía, que le iba a dar vivienda a la gente, que iba a dar prosperidad, oportunidades, salud, educación. Hoy, 25 años después, cuando miramos nuestra historia reciente, vemos que fue la constituyente el inicio del fin de la democracia y el inicio de la destrucción de la economía que nos trajo a esta tragedia humanitaria. Hermanas y hermanos de Colombia, tengan mucho cuidado. Les hago un llamado muy respetuoso a que unidos puedan enfrentar cualquier intento de que en Colombia ocurra con esa constituyente lo que ocurrió en Venezuela.